¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de nuevo en la redacción abierta a las 8:06. Paso a presentarles a Jesús García Conde. Jesús, ¿qué tal? Muy bien. Jesús, en fin, es muchas cosas, pero él viene aquí en calidad de crítico literario. Se dedica, entre otras muchas cosas en su vida, obviamente, a leer libros. Leerlos, releerlos y analizarlos. Este es el último que ha leído. Fíjense ustedes cómo de reseñado está y lo que no ven. Voy a ponerlo aquí porque seguramente Raquel puede hacerle así un mejor plano. Se trata de La Reconquista y España. Se lo he anunciado ya al principio de la redacción abierta. Es un libro de Pío Moa. Es un libro además que venimos analizando en Una hora con la historia, el programa de radio de Pío Moa y un servidor, los sábados por la noche, que os venimos desgranando desde hace ya varios meses. Ese La Reconquista y España, ese añadido, después de la conjunción copulativa, ese nombre España, es, según palabras del propio Pío, absolutamente imprescindible porque la Reconquista va siempre pendiente, y aquí ya te hago la primera pregunta, Jesús, de una idea, si bien más o menos brumosa, pero sí una idea, brumosa como esa bruma que veían ustedes en los pies del santuario de Covadonga. La Reconquista siempre está pendiente y mirando de reojo al pasado, a una idea de España, de la España hispano-visigótica. Este es un poco el referente, ¿no? Al que se quiere volver. Sí, desde luego. Toda la Reconquista, los 8 siglos guerreros, de esos de los que habla Manuel Machado, se basan, tienen... Fíjate, Manuel Machado hablando de algo que hoy sería incorrecto para alguien de... Sí, hombre, en Manuel Machado es más esperable, sí, igual hubiera sido más raro en su hermano, pero desde luego Manuel Machado, en esos 8 siglos guerreros, cuando habla del Cid cabalga, por las frías estepas castellanas y tal. Bueno, lo que hay en todos los reyes, partiendo del reino de Asturias y luego con la formación en los reinos de León, de Castilla y tal, en todos está el recuerdo del reino de Toledo. De hecho, los reyes españoles eran reinos era el rey Godo hasta 1812, eso también viene el título de rey español, equivale al título de rey Godo, con lo cual efectivamente es la llama del reino de Toledo la que alumbra todos los 8 siglos de Reconquista. ¿Qué te ha parecido, así en términos generales, el libro? ¿Lo recomendarías? ¿No lo recomendarías? ¿Te ha parecido un buen libro? Me ha parecido un buen libro, es inteligible, es un poco exigente en cuanto a que hay fases del libro que se pueden hacer más duras, en cuanto a que la acumulación de nombres, fechas y tal puede ser más farragosa, mejora un poco al final y es muy bueno al principio en cuanto a cómo Pío Moa pone siempre las fichas en el tablero, ¿no? Es decir, y esa capacidad de abstracción, como si fuera un marciano que viene y te explica la religión cristiana y el Islam como si fuera una persona de fuera, es decir, haciendo una abstracción total de esto. Yo lo que sí que he hecho de menos, como en el libro de Europa que también comentamos aquí, es que los hechos ocurren en un contexto, en un sitio, es decir, que haya que la primera vez que se utiliza la pólvora sea niebla, visto que pues hubiera estado bien tener y que se utiliza en España para usos guerreros. Militares. Los militares, hubiera estado bien saber que niebla está en tal sitio y tener un mapa. O si las navas de Tolosa antes es una batalla que viene de otra de Arcos, pues tener un mapa donde vienen todas estas cosas. Y sobre todo, cómo va bajando y cómo va subiendo la línea de la Reconquista. Eso que más o menos uno se lo puede imaginar, cuesta un poco situarse en el libro. Eso sí, pues fíjate que sencillo hubiera sido, ¿no? Incluir un mapa. Vamos a ver, mi recomendación para la editorial hubiera sido más que incluir un mapa, que los tiene al final, lo que pasa es que en blanco y negro y de aquella manera, yo hubiera puesto un link a una página web y como he hecho yo, porque aquí los mapas los tengo, y los hubiera ido buscando y encima se puede hacer una cosa interactiva con la editorial. Y entonces uno coge pues el reino de León, pues tal, y la división de Sancho III, pues tal. Y uno se va situando y sobre todo va situando la acción en un espacio. Yo lo hubiera hecho así, pero sí, yo no soy Imelda Navajo. Bueno, siempre este libro ya va varias ediciones y
nunca es tarde para que la editorial tome nota de estos consejos, además de personas que, como Jesús, se preocupa por leerlo y por analizarlo y por criticarlo, en este caso a Razón Española, ¿no? Con respecto a la figura de don Pelayo, esto Pío en el programa de radio ha abundado mucho en su pretendida inexistencia. Sí, pero primero... Pretendida por otros, obviamente. Pío dice que no, él no puede garantizarlo, no hay certidumbre, pero que encajan todas las piezas para que existiera un tipo que se llamaba don Pelayo. Sí, y lo que dice Pío es que aun cuando no haya datos, un acta notarial como la que hay para el nacimiento de Castilla sobre la existencia de don Pelayo, lo que sí es cierto que dice Pío Moa es que los hechos posteriores avalan que hubiera habido algo parecido a la batalla de Covadonga. Entonces, y está por un lado en cuanto a la batalla de las tropas de don Pelayo contra los moros. Y también también hay argumentos, también hay base para pensar que don Pelayo era un noble que venía de un linaje que probablemente hubiera salido de Toledo, en fin. La baja nobleza, decía. Pero bueno, en todo caso un noble, no un pastor, como dicen en otros sitios, en fin. Pero bueno, un noble que tenía ascendencia sobre la población de los alrededores y tal. Bueno, yo creo, y en cualquier caso, don Pelayo no tenía el carnet número 50 de Falange, como se dice, que es una del año 36, no, don Pelayo, y que ha sido explotado por un régimen que ahora está condenado en fin, y en todo caso era una figura histórica que él también se remitía al Reino de Toledo, él lo tenía más cerca en cuanto al tiempo, y que a partir de ahí, con esa llama también, como decíamos antes, infundía ese espíritu de la recuperación del Reino de Toledo y por tanto de España a la gente y a las tropas que con él se habían levantado. ¿No te parece, Jesús, fascinante el hecho de que... o sea, a mí la historia de la Reconquista me parece fascinante, pero quizá uno de los momentos más llamativos, más importantes, porque estuvimos en el filo de navaja de ser lo que hoy somos o de ser una península balcanizada, con diferentes países y diferentes religiones, el momento en el que Pelayo, en el 722 creo que es, decide él mismo enfrentarse con unos pocos más al imperio más potente, más grande que existía en ese momento, y emprender una labor reconquistadora, cuando en realidad él estaba en los riscos asturianos, habría sobrevivido al proceso de islamización y no tenía en realidad ninguna necesidad vital de emprender lo que emprendió. No, desde luego. Me parece fascinante. ¿Y cómo consigue, o sea, la voluntad y la determinación de esa gente, conseguir generación tras generación tras generación? O sea, ahí necesariamente tiene que haber una idea nacional que mueva el proyecto, porque si no se hubiera producido. No, desde luego, si no hubiera habido la tensión suficiente como para mantener en tensión a las tropas que tenía, a la gente que tenía con él. Pero es que es importante eso, porque eso significa que hay motivos para las personas por encima de la economía y por encima de la subsistencia económica como para moverse. Es decir, y conectando eso con lo que decía Cervantes de que la historia es émula de la vida y que por lo tanto de la historia tenemos que leerla no por un interés especulativo únicamente, sino para que nos enseñe cosas, algo para que nos dé una enseñanza para el presente, que es lo que decís en el programa, que si no, siempre seréis un niño. Cicerón. De Cicerón, el que no aprende la historia está condenado a ser un niño para siempre. Bien, pues para no infantilizarnos, que es lo que creo que está detrás, a veces parece, por los políticos, los partidos que digamos que facilitan ese infantilismo, no es desde luego como es en los niños el dormir, el comer y el tal y cual, no. Para una persona madura los intereses, lo que le mueven no es solo eso, que es lo cotidiano, que es lo infantil, que es lo que ocurre para la gente que no sabe historia, sino es la conciencia, en el caso de Pelayo, de ser español, los valores, voy a utilizar una frase igual está prohibida, pero los valores eternos, la libertad, la independencia, la trascendencia, la dignidad.
Una visión metafísica. Una visión metafísica, pero esos eran los valores eternos. Otra cosa es que quien lo dijera esté también proscrito, Condenado. pero que esté condenado. Pero eso, esos valores eternos, como digo, la libertad, la independencia, la dignidad y la justicia también, todo eso es lo que hay detrás de una persona que lo deja todo y se lanza a por el enemigo y a defender lo suyo. Se lanza por el enemigo y a reconquistar lo que considera que era su país y que había sido invadido. Yo te decía antes que el motor que movía a Pelayo y a los suyos era un motor de tipo patriótico, de reconquista, de identidad y de soberanía. Háblame de la tensión entre ese motor de tipo político y el motor religioso, porque aquí Pío abunda y es muy interesante. Sí, Pío lo que dice es que, que podíamos ver la Reconquista como un hecho únicamente religioso en cuanto a la expulsión de una religión distinta y aún opresora, ¿no? Que lo era también con los propios musulmanes, y muchos de ellos, de hecho cuando entra Carlomagno entra porque los reyes, los gobernadores de Zaragoza y de Barcelona le piden ayuda para quitarse de encima el entonces dominio omeya, que aún era más suave que los que venían después de almorávides y almohades. Pero en cualquier caso podía verse la Reconquista como la expulsión de una religión opresiva, pero no es así, porque como dice Pío Moa, eso se podía haber conseguido habiendo troceado España y habiendo mantenido una religión cristiana entonces, no católica sería después, en varios reinos separados, ¿no? Eso es algo que también nos traería al momento presente y tal. Pero no es así. Junto con un impulso religioso, con un impulso trascendente, con un impulso mantenedor de la religión cristiana, está también el impulso político, el sentirse una unidad política distinta de los otros. A mí me llama mucho la atención cuando pienso en aquella España reivindicada por los godos, cómo fue posible que los godos, reivindicada por Pelayo y sus herederos, cómo fue posible que los godos en tan poquito tiempo consiguieran forjar una protonación, porque en realidad los godos estuvieron 2 siglos, y sin embargo lo que dejaron, si bien es verdad que había una herencia romana previa, pero lo que dejaron fue tan potente como para mover durante 8 siglos tropas cristianas de norte a sur combatiendo generación tras generación hasta conseguir lograr su objetivo. Es decir, a mí es que no se me viene a la cabeza una prueba mayor de que España es una nación que lo que ocurrió en la Reconquista. Eso es un proceso inédito, no ha ocurrido en ningún otro lugar. Sí, en Sicilia, en los Balcanes, pero territorios muy pequeñitos y que no eran naciones. Si hay una excepcionalidad histórica respecto de España, es precisamente esto. No sé si compartes conmigo. No, desde luego, y eso lo subraya también Pío Moa en cuanto a que solo ha ocurrido en los sitios que tú dices y en alguna zona de Rusia en cuanto a la expulsión de una marea como es el islamismo, en fin, la invasión omeya, ¿no? y las de después. Y efectivamente llama la atención que el sustrato de la nación hispanogoda fuera tan fuerte como para impulsar eso durante 8 siglos. Y no solo impulsarlo en una zona, sino que todos, aragoneses, castellanos, incluso los catalanes también, todos ellos pensaran que en ellos estaba España. Es algo parecido a lo que decía, suena como vulgar, mencionan aquí a Napoleón, ¿no? Pero bueno, en fin, que Napoleón decía que en todos los soldados estaba el bastón de mariscal. En el fondo, esto es lo mismo llevado a otro terreno. Es decir, en todos los españoles y en todos los reyes estaba el bastón, el mismo espíritu de Leovigildo y de Recaredo de ser español. Qué bonito. Con respecto a las novedades que tú dices en la crítica que haces al libro, que es una crítica que ya te he dicho, a mí se me ha hecho corta porque me ha gustado. Si me hubiera aburrido se me hubiera hecho larguísima, de manera que es una crítica constructiva. Saben ustedes que Jesús, creo que no lo he dicho antes, pero vamos, Jesús viene aquí en tanto que analista literario, y los análisis se publican en Razón Española. En el análisis que haces de la Reconquista y España dices que este libro, respecto de la historia de la Reconquista, aporta 2 novedades. Una de ellas ya la hemos analizado, que tiene que ver con la tensión entre política y religión a la hora de descender hacia el sur. Y la otra, dices, la segunda tensión se daría
la segunda novedad que aportaría Pío Moa, se daría entre la influencia franca, presente en la España pirenaica, y el elemento hispanogodo, prevalente en la franja cantábrica. Explícame esto. Esto se concreta en que hay dos formas de afrontar la Reconquista. Por un lado, él habla de una forma dinámica, resuelta, que se expande hacia el sur, que sería la cantábrica, donde que está animada por ese recuerdo hispano del reino godo. Y la otra realmente es una reconquista de un tipo distinto, que aun cuando tiene ese recuerdo, lo tiene compartido con la influencia franca y carolingia. Es decir, cuando a los moros, se puede decir los moros, ¿no? Sí, porque sabes perfectamente que moros viene de mauris, que es moreno en latín, es decir, en sí mismo no hay una intención peyorativa, son morenos en latín. Bien, pues, de hecho, hoy Mauritania recibe ese nombre precisamente por eso, de manera que, y aparte que estamos en un lugar donde la corrección política aquí no existe. Bien, pues nada, vamos a intentar de todas maneras utilizar sino ismaelitas, vamos a dejarlo. No sé, es raro, ¿no? Vamos a llamarlos moros, que se le ha llamado toda la vida. Pues moros entonces. Son derrotados en Poitiers, los mismos por Carlos Martel en su momento, los francos van bajando porque quieren establecer una línea de frontera que es lo que se llama la marca hispánica, y en esa zona mantienen la barrera no tanto como respuesta a la invasión, sino como forma de defenderse de los moros y sobre todo de proteger sus espaldas en cuanto a Francia, ¿no? Y eso significa una reconquista algo más encajonada, que después al final acabará abriéndose al Mediterráneo, y la otra, la castellana, leonesa, navarra también, algo más expansiva. Algo más expansivo. ¿Eso crees, a tu juicio, que podría suponer el sustrato a futuros hechos diferenciales? Porque estás hablándome en realidad de Cataluña. Sí, básicamente. Eso es lo que dice Pío. Hombre, yo creo que yo pienso que sería un poco... ¿Esto lo dice Pío? Pío dice Pío dice que ese espíritu franco está efectivamente está presente allí, y que de hecho los catalanes se comportan, pues no hay más que ver en Berenguer, Ramón, todo eso que tiene con el Cid, de una manera un pelín egoísta, ¿no? Ellos protegen su zona, se expanden o se extienden hacia el Mediterráneo, pero participan poco, los aragoneses sí, pero aquellos algo menos, pero participan poco en el proyecto común. En el proyecto común. Sin embargo, las navas están presentes. Las navas está presente Aragón, están presentes los catalanes, es verdad, pero bueno, se ve que en la continuidad es algo menos que lo que tienen los demás. De todas maneras, ya digo, ellos se consideraron españoles en todo momento. Otra cosa es que la fuerza, que la energía fuera distinta. Pero bueno, eso es nada más que la influencia de unos como defensa, y como defensa, la marca hispánica, y otros como ataque, como recuperación, que son los castellanos. También es verdad que están más embolsados los catalanes y todos aquellos condados que la zona pirenaica, que la zona cantábrica, que tenía un espacio hacia abajo fácil de ocupar, más propenso a ser ocupado y repoblado. Lo que está claro, Jesús, y estarás conmigo, que Cataluña, el contexto histórico de Cataluña no es Francia, sino es España. No se puede entender Cataluña sin España. Se puede entender sin Francia. Sí, hubo una marca hispánica y hubo unos reyes carolingios, pero vamos, la naturaleza catalana está aquí, en la Reconquista española. Sí, desde luego, y eso dicho por ellos mismos. Nos quedan 5 minutos, o quizá menos, y me gustaría que 4 y medio. En fin, el libro lo recomiendas, ¿te ha gustado? Para acabar con esto y pasar a otra cosa. Lo recomiendas, ¿no? ¿Te parece? Sí, yo lo recomiendo paciencia a los que lo lean. Está muy bien al principio y muy bien al final, y sobre todo que se preocupen por encontrar mapas y líneas genealógicas, como yo tengo por ahí, y el que quiera saber algo más sobre eso, yo les facilito las páginas que he buscado.
Bueno, pues ya saben, Pío Moa, La Reconquista y España. Tienen la crítica en Razón Española. Por último, y nos quedan, como digo, menos de 4 minutos para que me cuentes, Jesús, tú en tanto ya no de crítico literario, de analista literario, de lector contumaz, sino en tanto que vicepresidente de Vox en la provincia de Valladolid. Estarás contentísimo, vamos, porque ya se refiere a lo que está pasando con Vox como el fenómeno Vox. Sí, no, estoy muy contento, está claro. Estoy muy contento porque, desde luego, supone que el fenómeno Vox lo que demuestra es que se ha roto el cerco de la corrección política. Es decir, que ya no valen los mantras que valían antes, que ya no vale con adjetivar a la gente de cualquier manera, sino que ahora lo que vale es lo que cuenta es la autenticidad. Antes yo te decía que en cuanto a que, digamos, fuera aparte del mensaje de Vox, lo que demuestra ese libro también es que hay una España distinta de la España a la que nombran Pablo Casado o Albert Rivera. Es decir, España no es solo la España democrática, no es solo la España constitucional, no es una manzana rota, no es una marca únicamente. España, uno se puede sentir orgulloso de esa historia de España que hay en ese libro, aun cuando no responda a esos clichés. Pero es necesario porque ha habido que construir un sujeto político donde luego la democracia y la Constitución tengan sentido, donde esas condiciones para la democracia y para la Constitución se han tenido que crear por nuestros mayores. Entonces, digo, para que no nos excedamos en la condena. Me parece un mensaje muy pertinente que yo comparto, pero sí que es cierto que, por ejemplo, Pablo Casado sí que está haciendo referencias y alusiones a la historia predemocrática, que en realidad es el 99% de nuestra historia, con la conquista de América, que se han metido mucho con él. Es decir, estamos viendo un discurso historicista, cosa que el PP de Rajoy era un discurso absolutamente plano, tecnocrático e incluso aburrido. Vox sí que es cierto que abunda mucho más en esto y es un partido absolutamente desacomplejado a la hora de reivindicar la historia, y eso es algo también muy bueno. No, desde luego, pero no solo eso, sino que, a diferencia de lo que hace Pablo Casado o de lo que hace Albert Rivera, lo que no hace Vox es imponer una versión de la historia o consentir en que eso se imponga. Ellos se han abstenido cuando se ha hablado de la Ley de Memoria Histórica, y Pablo Casado le llama edificio, más o menos, al Valle de los Caídos. Al Valle de los Caídos, que, por cierto, que como edificio, hasta el otro día le oía a Pío Moa que no sé si Ian Gibson, lo describió como el más grande edificio, bueno, el más grande monumento construido en el siglo XX. Ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada, pues para aquellos, para Pablo Casado, para Maillo, ya volviendo a la gente, todos ellos de Castilla y León, y de Santiago, un consejero de Castilla y León, porque uno dice que hay que sacar a Franco, otro dice que... todos ellos, para mí, tienen una cosa en común, junto con Albert Rivera, que a mí me hace, digamos, dudar de qué es lo que hay detrás de lo que dicen, de sus glosas a la historia de España. Y es que ellos dicen que todo eso, que hay que sacar a Franco, que hay que olvidarse, que hay que poner tierra sobre toda esa etapa de la historia de España. Oiga, si hay que hacer todo eso, si hay que tirar el Valle de los Caídos, si hay que condenar todo eso, que es, tiren, como dije yo el otro día, el 4 de marzo, todo un barrio de Valladolid que es construido en esa época. Tiren aquí en Madrid unos cuantos barrios. Oiga, que no se vuelva a celebrar la Seminci, que empezó en tiempos de Franco, en el páramo cultural que ellos llamaban. Oiga, es que ha pasado algo más que lo que ellos dicen, que un túnel, y que lean a Julián Marías, que es de Valladolid, o era de Valladolid. Sí, nos tenemos que ir, Jesús. Ha quedado claro y espero, a ver si un día te vienes y hablamos además de libros de política, ¿te parece? Muy bien. Me gustaría mucho escuchar tu opinión del vicepresidente de Vox en Valladolid, además, obviamente, de crítico literario.